Era un viernes de noviembre cuando Andrés entró al supermercado de barrio con su hija Sofía. La lluvia golpeaba con insistencia contra los cristales, las luces frías iluminaban los pasillos casi vacíos. Andrés empujaba el carrito con la precisión adquirida en estos años de rutina, mientras Sofía, demasiado pequeña para manejarlo, se colgaba de un lado hablándole sin parar de la función escolar en la que sería árbol número 3. Cuando llegaron a la única caja abierta, la encontraron. El cartel en su uniforme decía Clara Ruiz. No tendría más de 25 años. Su rostro podría haber sido luminoso, pero las ojeras y la tensión en su mandíbula lo convertían en un retrato de cansancio. Sus manos temblaban mientras pasaba los productos. Pan, leche, tomates, un paquete de galletas que Sofía abrazaba como si fueran un tesoro. Andrés lo notó enseguida. No era el temblor del frío ni de demasiada cafeína. Era un temblor que él conocía demasiado bien. El de alguien que está a punto de romperse por dentro y aún así sigue sonriendo porque no queda otra. Sofía, con esa capacidad infantil de señalar lo que los adultos callan, tiró de la chaqueta de su padre y susurró lo suficiente para que todos escucharan. «Papá, ¿por qué le tiemblan las manos a la señora?» Clara levantó la vista, sorprendida. Intentó sonreír, pero se le escapó un brillo de lágrimas. Andrés sostuvo su mirada unos segundos y sintió un nudo en el estómago. Cuando anunció el total con voz mecánica, él tomó aire y, contra su costumbre reservada, preguntó con suavidad: «¿Está bien?» Por un instante pareció que iba a contestar el automático «Sí, gracias». Pero las palabras se atragantaron en su garganta. Bajó la vista, sus labios temblaron y terminó susurrando lo que jamás habría querido confesar a un extraño. «Mañana. Mañana me quitan a mi hija». El pitido del escáner se detuvo. El murmullo de los refrigeradores pareció apagarse. Sofía dejó de balancearse en el carrito. Andrés sintió que el mundo se detenía en seco. «¿Cómo que te la quitan?», preguntó con voz baja, casi incrédulo. Clara tragó saliva. «Servicios sociales. Dicen que no tengo medios suficientes. Trabajo aquí a media jornada, vivo en una habitación compartida. El juez decidió que Lucía estará mejor con una familia de acogida. Vendrán mañana a las 10 a llevársela». Las lágrimas le resbalaron sin permiso. El encargado del supermercado, un hombre con cara permanentemente roja, apareció molesto. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no avanzas con la caja?» Andrés lo miró con una firmeza que él mismo no se conocía. «Estamos hablando de algo importante. Si tiene prisa, abra otra caja». El hombre masculló insultos y se alejó. Clara dejó caer un bote de tomate. El cristal se rompió en el suelo y ella se agachó instintivamente a limpiarlo con las manos desnudas. Andrés reaccionó de inmediato, tomándolas antes de que se cortara. «Basta. No tienes que hacerlo sola», dijo, y en su voz había una autoridad tranquila que la desarmó. Sofía corrió hasta la charcutería y regresó con un rollo de papel industrial, ayudando con la seriedad de una enfermera pequeña. Cuando terminaron, Andrés la miró directo a los ojos. «Ven con nosotros un momento. Tómate un café en la cafetería del súper. No puedes quedarte sola así». Clara negó con la cabeza. «Si me ven, perderé el trabajo». «Yo hablaré con tu jefe», respondió Andrés. Y aunque ella no lo creyó del todo, el cansancio fue más fuerte. Minutos después, estaban los tres en una mesa de plástico bajo las luces fluorescentes. Sofía bebía un zumo mientras observaba con atención. Clara, con la voz rota, comenzó a contar todo. Cómo había conocido al padre de Lucía en la universidad. Cómo él desapareció dejándole deudas. Cómo había vendido todo lo que tenía y aún así no alcanzaba.
Y ahora, después de un informe frío, el sistema iba a decidir que era mala madre por ser pobre. Cuando terminó, el silencio era pesado. Andrés se inclinó hacia ella. Te quedan 13 horas. No vamos a dejar que te la quiten. Ella lo miró como si estuviera loco. Pero había algo en sus ojos, una seguridad que hacía mucho no veía en nadie, que la hizo por primera vez en meses sentir un rayo de esperanza. La noche cayó sobre Madrid, y mientras la ciudad se iluminaba con neones y farolas, en el pequeño piso de Andrés el ambiente estaba cargado de urgencia. Clara no podía dejar de repetir con incredulidad. No me conoces, no tienes por qué hacer esto. Andrés sirvió vasos de agua sobre la mesa del comedor y contestó con calma. Hace 3 años alguien me dijo lo mismo. Y si no me hubieran ayudado, Sofía y yo no estaríamos aquí. Todos necesitamos una mano alguna vez. Sofía, que escuchaba atenta, intervino con esa sencillez brutal de los niños. Mamá siempre decía que la familia es quien se queda cuando todos se van. Papá se quedó. Y ahora nosotros nos quedamos contigo. Clara se tapó la cara para ocultar el llanto. La niña la había tocado en lo más hondo. A las 10 de la noche llegó Elena, la amiga abogada de Andrés. Venía con el cabello revuelto y un portátil bajo el brazo. Apenas saludó y fue directo al grano. Cuéntame todo, Clara. Documentos, contratos, informes. Necesito saber qué tenemos. Clara sacó un sobre arrugado de su bolso. La orden del juzgado, el informe de la trabajadora social, nóminas miserables. Elena los hojeó en silencio y luego murmuró. No está perdido. El acogimiento es temporal, lo que significa que todavía podemos demostrar mejoras inmediatas. Lo que necesitamos es vivienda, un empleo estable o un compromiso laboral y referencias sólidas. Andrés se levantó de golpe. Mi hermano Roberto tiene pisos vacíos. Voy a llamarle. En altavoz, Roberto respondió con voz somnolienta. ¿Un piso? ¿Ahora? ¿Para quién? Para una madre que va a perder a su hija mañana. Hubo un silencio breve, y luego la respuesta firme. Tengo uno en Carabanchel, 2 habitaciones, recién reformado. Está vacío. Si lo quiere, es suyo esta misma noche. Clara protestó de inmediato. No puedo aceptarlo, no podría pagarlo. Lo que no puede... La interrumpió Andrés. Es perder a tu hija. Lo demás lo resolvemos. El reloj marcaba las 11 cuando tocaron de nuevo al timbre. Era Ana, la esposa de Roberto, cargada con bolsas de comida y ropa infantil. Si esa niña se queda, necesitará pijamas decentes, dijo sin rodeos mientras depositaba todo en la mesa. Clara apenas podía hablar. Gente que no conocía estaba moviendo cielo y tierra por ella. A medianoche, Elena ya tenía un borrador de solicitud urgente al juez, pero faltaban pruebas médicas del estado de la niña. Andrés marcó otro número. Doctora Sánchez, perdón por la hora. Necesito un favor enorme. Una revisión a primera hora para una niña de 5 años. Es cuestión de custodia. La doctora dudó unos segundos, luego aceptó. A las 7. En mi consulta. Clara lo escuchaba todo como si estuviera soñando. No entiendo por qué haces esto, le dijo en voz baja cuando se quedaron un momento a solas en la cocina. Andrés apoyó las manos en la encimera, cansado pero firme. Porque yo también sé lo que es que te arranquen la vida de golpe. Porque no soporto ver otra niña perder a su madre por culpa de un papel. Ella lo miró en silencio. En sus ojos había algo más que gratitud, una chispa que hacía tiempo no sentía. Confianza. A las 4 de la madrugada fueron a buscar a Lucía. La pequeña dormía en la habitación húmeda de Vallecas, abrazada a un oso de peluche sin oreja. Clara la despertó susurrando. Nos vamos de aventura, mi vida.
Lucía abrió los ojos, vio a su madre y la abrazó con esa fe absoluta que solo tienen los niños. Cuando llegaron al piso de Andrés, Sofía estaba esperándola con una manta y un vaso de leche caliente. «Hola, soy Sofía. ¿Quieres ver mis muñecas?» Las dos niñas se miraron un instante, desconfiadas, pero bastó un minuto para que reían juntas como si llevaran años siendo amigas. Mientras ellas jugaban, Andrés miró a Clara. «¿Ves? No estás sola. A las 7 de la mañana ya estaban en la consulta de la doctora Sánchez». Lucía, aún con sueño, se dejó examinar pacientemente mientras Sofía la animaba. La doctora habló con voz firme tras revisarla. «La niña está perfectamente. Salud por encima de la media. Vínculo evidente con la madre. Esto lo pongo por escrito ahora mismo». Ese certificado se sumó al expediente improvisado que Elena preparaba en su portátil. A las 8 firmaron el contrato simbólico del piso en Carabanchel, con la rúbrica de Roberto como arrendador. Clara temblaba al sostener la pluma. «Nunca pensé que tendría una casa propia, aunque sea prestada». Andrés le sonrió. «No es prestada, es el comienzo de tu hogar». A las 9:30 estaban ante la jueza de familia. Elena expuso el caso con precisión quirúrgica. Nueva vivienda. Contrato de apoyo laboral en el estudio de arquitectura de Andrés. Referencias de la parroquia y del pediatra. Y el compromiso de toda una red comunitaria que garantizaba estabilidad. La jueza escuchaba seria, tomando notas. El momento decisivo llegó cuando pidió hablar con Lucía. La niña, sentada en la sala, se levantó con un vestido prestado de Sofía. La magistrada le preguntó con quién quería vivir. Lucía respondió sin dudar. «Con mi mamá, porque aunque a veces no tenemos pizza, ella siempre me da besos antes de dormir». El silencio fue absoluto. La jueza suspiró y finalmente anunció. «Se suspende la medida de acogimiento. La niña permanecerá con su madre, bajo revisión trimestral. 3 meses para demostrar la estabilidad». Clara estalló en lágrimas, abrazando a su hija como si nunca fuera a soltarla. Andrés y Sofía observaban la escena con el corazón en la garganta. Afuera, bajo la luz de la mañana, Clara cayó de rodillas en la acera, llorando y riendo al mismo tiempo. «Gracias. Gracias a todos», balbuceaba. Andrés la ayudó a levantarse. «No tienes que agradecer. Hoy hemos ganado juntos». Los meses siguientes fueron un torbellino. Clara y Lucía se instalaron en el piso de Carabanchel. No era lujoso, pero era cálido. Dibujos en la pared, plantas en las ventanas, olor a sopa los domingos. Clara seguía trabajando en el supermercado, pero ahora en turno de día y con un pequeño aumento. Además, gracias a Andrés, comenzó a hacer horas de administración en el estudio de arquitectura. Las niñas se volvieron inseparables. Sofía presentaba a Lucía como su hermana en el colegio, y nadie osaba contradecirla. Jugaban, peleaban y se reconciliaban como si toda la vida hubieran compartido techo. La reevaluación trimestral llegó y la nueva trabajadora social, una mujer joven de voz suave, quedó impresionada. «No solo está estable, Lucía prospera. Tiene red de apoyo ejemplar. No veo necesidad de más supervisión». Cuando se fueron, Clara lloró otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Pasaron 2 años. Era diciembre y la ciudad se iluminaba con luces navideñas. En el colegio, Lucía y Sofía actuaban en la función escolar. Andrés y Clara se sentaron juntos en las primeras filas. Cuando las niñas aparecieron en escena vestidas de ángeles, ambos se miraron y sin palabras comprendieron lo lejos que habían llegado. Al salir, bajo una nieve ligera, Andrés tomó la mano de Clara. «¿Te das cuenta de lo que hemos construido?» Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Me diste la vida de nuevo, Andrés». Él negó con suavidad. «Fuiste tú la que tuvo la fuerza. Yo solo estuve ahí». Ella lo miró largo rato
y fue ella quien dio el primer paso, inclinándose para besarlo. No hubo aplausos, ni música. Solo el silencio nevado y las risas de las niñas corriendo alrededor. El verdadero cierre del círculo ocurrió exactamente 3 años después de aquella noche en el supermercado. Estaban en otro súper haciendo la compra semanal. En la caja había una joven nueva, nerviosa, que dejó caer un frasco de mermelada. Sus manos temblaban. El encargado, el mismo de años atrás, se acercó a reprenderla. Pero antes de que hablara, Clara se adelantó. Tranquila, a todos nos pasa. Se agachó para ayudarla, sonriendo con la serenidad de quien ya no tiembla. Andrés la observó con un nudo en la garganta. Se acercó y le susurró al oído. ¿Ves? Ahora eres tú la que salva. Clara le devolvió la mirada y en sus ojos había paz. El temblor de la desesperación se había transformado en la firmeza de una mujer que había encontrado familia, amor y futuro. Esa misma noche, mientras las niñas dormían, Andrés sacó un pequeño anillo sencillo de su bolsillo. Clara, ¿te casarías conmigo? Ella lo miró sorprendida, y las lágrimas le nublaron la vista. Sí, pero no solo contigo, dijo, mirando hacia la habitación donde dormían las niñas. Con nuestra familia entera. Se abrazaron en silencio, sabiendo que aquel sí no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Porque todo había empezado con unas manos temblorosas en un supermercado, y terminó con 4 corazones latiendo juntos, probando que a veces los milagros nacen de los gestos más pequeños.